a todas las personas que nos acompañan a través de las plataformas de Diario Chañarcillo. Mi nombre es Vane Carrasco, soy comunicadora social y escritora de Diario Chañarcillo y me acompaña Guru Prakash. Hola Guru Prakash. Hola, Vane, qué alegría estar aquí. Sí, qué Muchas alegría gracias. estar contigo. Guru Prakash es instructor de Kundalini Yoga, es coach laboral y personal de la Universidad Católica, es egresado de Derecho de la Universidad de Chile y además es experto en Ayurveda y en numerología. Eh, Y hoy nos está acompañando para contarnos una súper iniciativa que se está llevando a cabo en la región de Atacama, de la mano de ENAMI, y que tiene como eje central el bienestar de los y las trabajadoras, Mm. algo que es muy novedoso de observar como objetivo de una empresa, además de una empresa como ENAMI. Guru Prakash, por favor, cuéntanos de qué se trata esto. Sí, es verdad. Es bonito esto de lo novedoso que puede llegar a ser el preocuparse del bienestar de las personas de una manera más profunda, como que de alguna manera nos hable del cotidiano y no solo de estas ideas que tenemos en torno al bienestar, como los convenios, los planes de salud o como incluso irrumpir el momento como una risoterapia o algo que sea más espontáneo. Lo cierto es que hay una semilla que viene desde antes en la empresa por tratar de generar algún tipo de intervención que descomprima la tensión que ellos vienen notando en el cuerpo de trabajadoras y trabajadores. Eso es algo que a ellos les resonaba mucho y que nosotros por nuestro lado veníamos trabajando desde la idea de, en la medida que las personas conocen mucho más profundamente quiénes son, cómo son sus propias fuerzas internas, cómo son sus potencias, cuáles son las cosas que sin darme cuenta me estresan y que a veces yo mismo me genero, podríamos, si tuviéramos ese nivel de conciencia, permitir que nuestras relaciones sean más certeras, sean más honestas, sean más fidedignas, porque a la larga estoy realizando mi propio proyecto donde sea que esté. No solo en mi casa o lejos de la empresa, sino también cuando voy a trabajar, sigo un poco en una sintonía que me está desarrollando y está posibilitando encontrarme con otros seres humanos en torno a un propósito. La idea venía un poco desde ahí. Y entonces se produce un conocimiento o un encuentro muy gracioso que finalmente permite que nosotros vayamos a la empresa y lo que estamos haciendo es entrevistar a cada persona de la empresa. En una estrategia muy típica del coaching laboral, sacamos un poco una nutrida agenda para indagar cómo es que ayurvédicamente se entiende a esa persona. Para quienes no saben, el Ayurveda es una tradición milenaria antigua de la India, que lo que invita fundamentalmente es a reconocer cuáles son las principales potencias que yo tengo. Todos los seres humanos compartimos la misma esencia, pero tenemos polaridades que son distintas y particulares. Y eso hace que, por ejemplo, mi digestión, comemos lo mismo, pero mi digestión es mucho más expedita que la tuya. O yo como algo y me irrito. Yo paso por alguna situación y me estreso, me ponen un desafío adelante y alguien se va a angustiar, alguien va a sentirse motivado por el desafío que hay ahí, alguien va a decir, bueno, otra vez nos dicen ¿no? de cómo hay que hacer las cosas, yo simplemente acato y me coloco en una buena posición frente a eso. Tenemos distintas reacciones, distintas relaciones y los seres humanos siempre hemos querido comprender por qué somos así o cómo optimizar los recursos cuando somos tan distintos. El Ayurveda te dice, mira, esa diferencia no arranca solo de una idea de personalidad, de querer ser distinto. Es que en esencia somos de una naturaleza que tiene manifestaciones diferentes. Entonces, si me hago consciente de esa diferencia, puedo poner a dialogar esas diferencias de una forma que también sea más respetuosa, sea más comprensiva, y entonces los grupos pueden empezar a sacar sus mejores lecciones. Al final, la diversidad no es un problema. La diversidad puede llegar a ser un plus para que realmente los equipos alcancen sus mejores rendimientos al final de cuentas. Pero parece que darse tiempo, pues y hay que establecer espacio y procesos. Entonces ha sido un muy bonito tiempo este en que llevamos entrevistando. El primer año fueron 121 personas que pasaron pues, solo por el edificio corporativo de Santiago. Ya en Copiapó hemos entrevistado a 45 personas más o menos del corporativo de Copiapó. Esto se está expandiendo a las plantas y lo que estamos haciendo es pesquisar en torno a cada persona cuáles son sus potencias, cuál es esa particularidad que tiene, cuáles son sus miedos, cuáles son sus desafíos, cosas que de pronto van más allá del marco de la empresa. Con esa información, nosotros le acompañamos y le aportamos una pauta personal para gestionar esa misma energía, para darse cuenta que de pronto en torno a lo que están vivenciando como problema,
ellos también lo están aportando y lo están haciendo crecer con aquello que, por ejemplo, los alimenta, con las rutinas que tienen, con la exposición que tienen al sol, con los cuidados que a veces no son tan difíciles de pesquisar, pero no conocen un poco cómo se desbalancea esa relación de base. A veces eso intuitivo está ahí, ¿ah? Pero es necesario solamente abrir un velo y uno dice, ¡ay, si yo sabía que esto no me caía tan bien! Oye, Guru Prakash, y cuéntame, ¿cómo ha sido la recepción de las personas? Porque muchas veces, o pienso que es distinto que una persona tenga el interés de saber cómo está estructurado su cuerpo, por ejemplo, y acuda a una sesión de Ayurveda y se entere de que es más fuego o de que retiene más, o no sé, qué proceso distinto, está abierto, tiene su percepción abierta a recibir esa información e incorporarla. Pero ¿qué pasa cuando es en el contexto laboral que te Mm. invitan a participar en algo así? ¿Cómo ha sido la recepción de las personas en este sentido? Es verdad, y ahí, claro, se presentan como desafíos que uno dice, pucha, ¿cómo nos vamos a acercar? Porque esto parece también como algo abstracto, ambiguo, como que poco serio o poco propio del mundo laboral. Y es como más bien como cuando uno ya siente que la respuesta médica a lo mejor no me ha dado tantas claridades y busco terapias un poco más alternativas o algo por el estilo. Y lo cierto es que había una gran sorpresa. La gente en verdad está ávida de saber. Se produce una suerte de descompresión y los primeros espacios de la conversación ya van mostrando cómo las personas encuentran más claridades para ellas. Muchas veces el solo hecho de abrir la conversación permite que fluya mucha claridad en torno a esto. Y como ahí sí nosotros sabemos un poco leer desde el mismo discurso cómo las personas son, podemos también invitarles a abrir esos espacios que de pronto quedan habitualmente postergados para que entonces se exprese y aparezca en la conversación. Con eso, nosotros también nos nutrimos para entregar un servicio mucho más profundo y entregamos una pauta más precisa a cada persona. Y por eso les hace también más sentido en torno a lo que ellos también traen. Guru Ha Prakash, habido mucha simbiosis bien graciosa un poco en eso, como llegamos en un momento súper oportuno. Porque además hubo después una regulación nueva, a partir de febrero. El DS 44 del trabajo es un decreto nuevo que obliga a las empresas a generar una gestión del bienestar psicosocial dentro de la vida del trabajador en el marco de la empresa. Y eso es algo que no existía antes desde esa perspectiva y que este tipo de intervenciones lo hace súper cabalmente. Entonces, como que ya nos actualizamos un poco a que esto sea algo que ojalá empiece a ser más abierto, más cotidiano un poco. justamente eso te quería preguntar porque muchas veces dentro de cómo está estructurada la vida laboral de las personas, el espacio del bienestar va quedando postergado porque estoy desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, llego a mi casa, tengo que atender mi familia, mis hijos, etcétera. Entonces, dentro de esa semana, ¿dónde dejo espacio para Claro. conocerme a mí mismo o para buscar opciones distintas de aprender sobre mí, de llegar a cierto estado de bienestar físico, psíquico, emocional? Entonces te quiero preguntar desde el punto de vista de la empresa, Mm, porque una empresa con un mejor ambiente laboral o con personas más sanas o con mejores relaciones, por supuesto que va a funcionar mejor como empresa, y porque también desde hace algunos años los riesgos psicosociales están siendo mm, considerados dentro de los riesgos de mm. salud que ocurren en las Sí, empresas. Incluso tenemos, ¿cierto?, a nivel nacional, noticias como las que ocurren en el ámbito de la salud, ¿cierto?, con estas clínicas donde enfermeras o trabajadoras de la salud, cualquier profesión, tan presionadas por el contexto laboral tan intenso, han cometido suicidios, están en claro. depresión, o sea, cómo realmente el espacio laboral es el protagonista de nuestra vida, porque es donde pasamos más tiempo. ¿Y cómo ves tú entonces que las Mm. empresas tomen un rol protagónico en generar espacios o en apoyar que los trabajadores y las trabajadoras encuentren mayor bienestar en ese contexto? Mm. Es un bonito signo de este tiempo, y es como bien oportuno porque fíjate que hace poco veía un estudio que decía que alrededor del 84% de las trabajadoras y trabajadores sienten al final del domingo o al inicio del día lunes un grado de angustia por ir a sus trabajos. Y es como, pero entonces, ¿qué está pasando en la relación al interior del trabajo? Que finalmente como que me obliga a no o estar en una actividad que no está realizando mi propio propósito, no me estoy sintiendo realizado en ella, sino más bien es un acomodo funcional para algo distinto. Cuando existe ese mayor conocimiento, nosotros somos de los que creemos que efectivamente existe también mayor predisposición a encontrar mejores herramientas para alcanzar esos propósitos que son más colectivos. Las empresas todas giran en torno a un propósito en el fondo.
Y desde esa perspectiva, que las personas, como tú bien dices, estén en una mayor armonía, logren solucionar sus propios conflictos, tengan más recursos y que además se sienta que la empresa es un lugar que se presta y se abre para que eso sea posible, naturalmente empieza a ser mejor defendido desde adentro. Las personas se comprometen más. Hay una idea de, este es un buen espacio para trabajar, este es un buen espacio para realizarme. La empresa me mira, me ve. Nosotros el contenido de las entrevistas no se lo revelamos a la empresa y eso es como una virtud que no solo tiene el programa, sino que también sentimos, se ha manifestado así desde la empresa que no nos pide tampoco información sensible. Pero sí le reportamos, oye, hay un cúmulo de personas que, producto de esta misma configuración que podemos detectar, tiene más habilidades de las que están siendo aprovechadas. O hay personas que tienen talento, por ejemplo, para generar instancias o iniciativas que sean como de mayor comprensión o mayor comunicación, mayor contención del mismo grupo laboral. O hay personas que están con banderas rojas que de pronto ustedes no han logrado ver todavía, pero están acumulando cosas importantes. Entonces, a partir de eso se pueden generar gestiones del bienestar dentro de la empresa que sin revelar nombres, sin compartir información sensible, delicada, personal, sí permite una gestión del bienestar que, insisto, es como muy acorde a estos tiempos. Hay un mandato que viene, en estricto rigor, viene de una inspección que hace la ONU después del accidente de los 33 mineros en el norte, justamente en Copiapó, Justamente, sí. claramente. Entonces, cuando se hace la revisión, se dice, bueno, acá en Chile hay regulación para cautelar ciertas estrategias al interior de los lugares de trabajo, pero está muy dispersa y no coloca este foco al centro. La noción de, en el mundo minero, la noción de seguridad laboral existe y está muy resguardada y está muy Sí. estudiada, pero tiene que ver con la prevención de accidentes y no con la realización de un propósito de vida y un cuidado del bienestar a este nivel. Entonces, ahora esto, que es como muy novedoso, a nosotros nos parece que es como lo de mayor sentido común, es como el propósito. Ahí deberíamos colocar el foco ahora. Guru Prakash, y eso es en lo colectivo, ¿cierto? En lo macro. Hablando como desde los beneficios para la empresa de tener personas que se van sintiendo mejor. Pero desde lo individual, ¿de qué se trata este acompañamiento? ¿Con qué cosas Mm, cotidianas se puede aterrizar, ¿cierto? Una sesión de Ayurveda. O sea, ¿qué tipo de cosas le puedes recomendar tú a alguien y cómo esas pequeñas cosas van impactando? Porque es mm. rápido el Ayurveda, como paciente Ayurveda también lo puedo decir y dar testimonio de Sí, es eh, verdad. son pequeños cambios que y como dices tú, es como, por ejemplo, y esto lo pongo como ejemplo, yo comía un montón de lechuga todos los días y cosas verdes y después descubrí que en realidad por mi composición las cosas verdes no eran mis mejores aliadas, sino que eran mejor las Claro, papas, las betarragas, por ejemplo, la zanahoria. Y ese cambio en mi dieta significó menos ansiedad en mí, claro, significó menos malestar. Entonces, ¿qué qué cosas así vas claro. tú refiriendo a las personas y cómo ellos te van manifestando si es que efectivamente observan estos cambios? No, ha habido muchos ejemplos que son muy bonitos además de pesquisar. O sea, sabemos que está el mandato legal, la empresa tiene una vocación de cuidado, pero yo personalmente en nuestra consultora, como gestando este proyecto, yo me siento muy realizado por lo profundo que ha podido aparecer ahí. Porque como tú decías, no se trata de gente que esté dando los pasos para acercarse a un espacio de sentido más profundo, sino que a través del programa, en su espacio de trabajo, se le abre una oportunidad de conversar de algo que es sensible. Es una instancia muy bonita en el fondo. Como que siento que estamos humanizando mucho el mundo de la empresa, el mundo del trabajo. Pero para darte dos ejemplos súper concretos, hay personas que me dicen, oye, yo cuando me piden algo, me estreso porque siento que quiero ser muy productiva y como que estoy enfocada en que esto esté avanzando rápido y en buen tiempo y entonces como que me presiono y cuando me paso por eso, me voy por el baño, se me apura la digestión. Y entonces como, ah, mira, pero ya, ¿qué estás comiendo en tu cotidiano? Y me doy cuenta que está comiendo muchas cosas que aceleran la digestión sin que ella se dé cuenta. Está buscando una alimentación saludable, entonces, por ejemplo, usa harto frutos secos y dentro de eso se carga mucho a las nueces. Y uno dice, ya, si esa es tu condición, cambia las nueces. Ah, en serio, sí, busca un poquito más coco, busca un poquito más almendra, déjalas remojando en la noche, llévatelas así al trabajo y ve qué va pasando. Y oye, ¿sabéis qué? Bajó un montón. Y ahora entonces tengo mis claridades más disponibles para el desafío y no sufro tanto físicamente las secuelas de esa misma tensión. Cosas que son como, es aplicar todo lo que tú misma comentabas, todo lo que tú sabes, pero al marco concreto de la empresa.
Nosotros siempre decimos en la empresa, nosotros no venimos a generar ni especialistas en Ayurveda, ni terapeutas, ni nada de eso. Nosotros venimos a aportar al cúmulo de relaciones conscientes que yo tengo primero conmigo y luego con mis pares. Entonces podemos hacer grupos de trabajo que finalmente sean más conscientes. Y otro dato que a mí o otro ejemplo que a mí me conmovió mucho. Una persona que era avanzaba en la vida muy vertiginosamente, también era como muy trabajólica, iba siempre hacia adelante y de pronto, a partir de la entrevista aparece, pero ¿cuándo respiras la vida que está pasando? ¿Cuándo te detienes un poquito a ver en qué frecuencia vas? Tú trabajas un montón de horas, te vas a tu casa, juegas videojuegos y te alimentas Estímulo, con lo que... estímulo, al- a- estímulo. mucho estímulo, mucho, porque necesitas estar con esa actividad y con eso. ¿En qué momento te respiras? Es que sabéis que me he dado cuenta que yo tengo un problema de físico, que no respiro bien, pero lo he postergado un montón de tiempo. ¿Y por qué lo postergas? ¿Por qué te postergas a ti finalmente? Porque si yo te digo, respira este momento, tengo la ansiedad porque mi rutina habitual está muy estimulada. Y entonces ahora me cuesta salir de ese estímulo. Y fíjate, esta persona vimos a ver, porque la entrevista o el programa plantea al menos dos entrevistas y ofrece un proceso de continuidad en el que abrimos consultas ya de manera abierta. Pero tenemos al menos dos entrevistas. Y cuando tuvimos la segunda entrevista, esta persona nos dijo, mira, ¿sabéis que me operé? Yo tenía este diagnóstico hace 10 años. Y a partir de la conversación me di cuenta que quizá era tiempo que yo me colocara más al centro, po. Que más adelante no iba a tener la misma energía. Y te cuento, la energía era distinta, la manera en que expresaba sus cosas era distinta, porque estaba respirando más profundo. Y entonces esa misma energía que tenía, la seguía colocando en torno a sus propósitos y sus desafíos que siguen siendo los mismos, pero él tiene otra noción de cómo está sintiendo el presente al final de cuentas. Eh, Como que se colocó al Maravilloso. centro y desde ahí, claro, su relación con el todo fluye de una manera más armónica, más gratificante también. Me encanta escucharte porque hace años atrás, en el contexto de mi práctica como instructora de yoga, las personas quizás no lo saben, pero yo también soy instructora de yoga, eh, tuve una experiencia de 6 meses de intervención en un centro de reclusión de menores en Paipote con los Ujú, trabajadores. Y es súper distinta la experiencia de vivir esto en el contexto laboral como grupo. O sea, cuando claro. tú sabes que tus colegas también, y esto abre como un espacio de esperanza y también de observación de lo que haces en el trabajo. Mm, Como me acuerdo mucho con lo que tú relatas de una persona que comía muchísima avena, por ejemplo, y la avena le hacía mal, pero ella no lograba identificar que eso era lo mm, que le hacía mal, y que la tenía disgustada todo el día y la imposibilitaba a lo mejor estar sentada más de 20 minutos porque claro. se sentía mal físicamente. Y entonces no sé si en este programa en particular está sumando también la práctica de yoga. No, lo que tenemos por ahora es que el programa tiene como eje estructurante el proceso de entrevistas personales. Tenemos workshops que son colectivos, donde trabajamos temáticas específicas que tienen que ver con el autocuidado, con la comprensión del trabajo o la dinámica de grupo y el foco fundamental ahí está asociado a la comunicación consciente, cómo yo realmente logro desde mi diversidad, porque es como, primero reconozcamos lo diversos que somos. Ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en esa diversidad? ¿Qué necesitamos para operar que nuestra comunicación realmente considera la diferencia que tengo con el otro? Si ahora la hago consciente, entonces puede ser que sea mucho más eficiente. Y yo me dé esto mismo, me doy tiempos para afinar esa relación. Tenemos estos workshops, estos talleres de trabajo, y que, por cierto, primero son abiertos y luego van trabajando por equipos, en unos mentoring más pequeños, donde cada equipo trae también cuáles son sus conflictos más habituales que podrían estar afectando su productividad. Y eso lo hacemos a veces porque ellos lo han detectado, pero a veces porque simplemente las dinámicas colectivas nos muestran dónde están un poco esos cortocircuitos. Entonces la Y lo que, intervención es bien profunda y de distinto nivel al final de cuentas. y lo que te quería mencionar es que es bien interesante desde el punto de vista empresa, porque en esa oportunidad, y estoy segura que en este caso también ocurre, repercute en términos de, por ejemplo, licencias médicas, repercute, por ejemplo, en, Mucho. claro, o sea, un mejor clima laboral repercute en cómo las personas producen para esa empresa, o sea, lo que sea que cada una de las empresas produzca, pero si bien tiene indicadores de mejora individuales, a la larga el colectivo es el que vive una experiencia de mejora. Eh, Ese es precisamente el abordaje. Y naturalmente se siente que
el grupo humano que estaba como enfocado en un propósito y funcionaba en torno a un ritmo y a una velocidad, respira, se sitúa y entonces empieza a afinar ese mismo despliegue, no sin producir menos o trabajar menos, sino que al revés, con una energía distinta, con una energía que se ha oxigenado, que ha empezado a mirar al otro, al que estaba viviendo cosas que de pronto yo no sabía y a partir de las dinámicas colectivas han surgido, como no sé, alguien estaba esperando un bebé, nos pasó en un taller, y nadie del grupo lo sabía, nadie de su entorno lo sabía. Y ella sintió el espacio de la confianza y lo compartió ahí, como, este es mi regalo del día, este es mi dolor del día, dijo alguien. Ahí están operando a mi perrita pequeña. Oh, y nadie tampoco de su grupo lo sabía, y es como, venimos con esas pequeñas nostalgias, con esos pequeños dolores, con esos pequeños regalos, todo el tiempo a la vida. Pero pareciera que lo laboral muchas veces no está abierto a esos otros espacios, entonces... Con este tipo de prácticas lo que pasa es que finalmente nuestro cotidiano se humaniza. De alguna Totalmente. forma apostamos a entregar ese tipo de calidad a las plantas, a los servicios, a la empresa, a partir de esto que estamos haciendo y que está haciendo de verdad algo muy bonito de vivir. Guru Prakash, para ir cerrando, me Sí. parece maravilloso que una empresa como Enami haya generado el espacio para que esto ocurra. Y para todas las personas que nos están viendo, y estoy segura que muchos gerentes de empresa y directores de empresa nos están viendo y nos ven y nos leen el diario Chañarcillo, si alguna empresa se entusiasma con esta idea y quiere contactarte, ¿cómo llegan a ti? Mira, nosotros somos GPS Yoga. Esa es la consultora que estamos, con la que nos estamos es nuestra marca, digamos. Estamos efectivamente asistiendo a distintos procesos, distintos proyectos, distintas empresas. Tenemos habitualmente presencia en Instagram, tenemos una página web que es precisamente gpsyoga.cl. Eh, la más fácil es contacto@gpsyoga.cl, como que el típico correo de contacto, porque en el fondo, más allá de decir lo que tenemos que hacer contigo es esto, es conversar cuál es el desafío que tú estás teniendo como grupo empresarial, cuál desafío que está teniendo tu núcleo. Y sobre eso, ir desde armando cierto programa que sea un poquito como una camiseta de lo que tu empresa necesita. Así lo hicimos con Enami, nos modificamos también en el viaje, y entonces el proyecto finalmente termina siendo muy acorde a lo que la realidad humana del grupo de trabajo finalmente va pidiendo. Entonces, siempre parte todo esto por una conversación. Y claro, muy felices de poder servir a quien sienta que lo podemos necesitar, porque además, insisto en esto que es bien interesante, que cubre de una manera muy humana esto que hoy día es un requisito legal también. Como este mandato legal que dice, necesitamos incorporar los riesgos psicosociales dentro de la prevención de salud laboral o de afectaciones a la salud laboral. Uno podría hacerlo de manual, uno podría hacer el mapa de riesgo, uno podría escribir la matriz de riesgo y todo. Pero ¿qué tal si tenemos una iniciativa que nos llene de contenido la posibilidad? Que realmente permita un cambio en nuestra cultura organizacional y cómo nos vinculamos entre todas y todos en el marco de las empresas. Nosotros decimos de entrada, porque yo soy lo que soy, entonces como que, ¡ay, qué personaje este! Pero a nadie le venimos a transformar su vida, a generar un cambio forzoso, a obligar a que tiene que seguir una pauta estricta de determinada manera para poder alcanzar estándares de armonía. Pequeños cambios a veces implican grandes experiencias. Y la sugerencia es básicamente hacernos conscientes de dónde están mis acumulaciones para alcanzar ese bienestar al final. Super, Guru Prakash, te agradezco un montón este espacio. Valoro muchísimo también ver que una empresa como Enami utiliza este requerimiento legal para hacer algo realmente significativo y no solamente convertirlo en un cumplimiento legal, en un check, ¿cierto?, de Mm. alguna pauta, sino que No, no, yo en realmente eso, perdón, solo un detallito. Es que yo igual quisiera honrar que ellos partieron antes. Y eso es algo que fue súper interesante porque se animaron a ser un poquito vanguardia y abrieron la posibilidad en torno a lo que estaban viendo en su marco de empresa, o sea, su marco de trabajadoras, trabajadores, y las conversaciones para afinar el programa empezaron en marzo del año pasado. El decreto empezó a regir en febrero de este año, entonces hubo como una apuesta por buscar humanizar más esa gestión precisamente del bienestar, el autocuidado al interior de la empresa. Hoy día que es ahora ha aparecido este requisito legal, ENAMI dice, bueno, nosotros tenemos esto más o menos cubierto, como que es un buen plus.
Pero así como existe un poco este marco, todo tiene que ver con el sentido que le damos finalmente a la implementación. Y en eso, Exacto. claro, hay un gran salto. Claro, un gran valor, súper, súper además poner el bienestar de los trabajadores en el fondo al centro de cualquier gestión, ¿ya? Mm, Pensando además que uno pasa la mayor parte del tiempo relacionado justamente con los compañeros de trabajo, en las es verdad, oficinas o resolviendo los desafíos que lo laboral trae. Entonces, qué mejor que es verdad. tener un espacio para crecer ahí. Guru Prakash, Mm. te agradezco un montón esta entrevista. Síganos en Diario Chañarcillo en todas nuestras redes sociales, donde estamos siempre tratando de aportar con información distinta. Y si quieres despedirte tú también de las personas que nos ven en la región de Atacama y espero que en muchas otras regiones. Sí, muchas gracias primero, querida Vane, por el espacio. Gracias por esa noción de intentar siempre aportar y servir con cosas que de pronto nos hagan más sentido, porque en el fondo siento que también es el espíritu de este tiempo. De pronto vivimos bajo la máquina y cada vez que estamos más conectadas, más conectados, parece que también nos desconectáramos de algo un poquito adentro. Y entonces cuando le hacemos sentido a esto y lo volvemos a colocar al centro ahí en la mesa y lo ponemos bajo observación, podemos encontrar estrategias donde finalmente igual nos damos cuenta que estamos todas y todos un poco en lo mismo, nos estamos acompañando y estamos creciendo a partir de estas pequeñas instancias donde podemos un poquito respirar la vida de una manera distinta, po. Estamos al servicio de quien quiera también abrirse o sumarse en este canal y por cierto, con mucha gratitud por esta apertura que desde el Chañarcillo se nos da. Muchas Eso. gracias. Gracias a ti, muchas gracias a las personas que nos ven. Síganos en Chañarcillo a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, el canal de YouTube y por supuesto www.chanarcillo.cl y será hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias.